¿no? Que es el que los tiempos están cambiando, y esto me da pie para hacer público que soy un dilaniano, confeso, desde mi más tierna adolescencia, ¿no? Y claro, con esto de que los tiempos están cambiando, que nos tenemos que reinventar y empezar de cero, pues me gustaba escuchar de nuevo una vez más a Bob Dylan cuando decía: reconoced que las aguas han crecido a vuestro alrededor y aceptad que bien pronto os empaparéis hasta los huesos, y si queréis salvar vuestras vidas, más vale que nadéis, os hundiréis como piedras porque los tiempos están cambiando. Entonces, bueno, esto que lo cantaba él hace 50 años y que no hemos parado de escuchar, entonces es como bajo continuo de políticos, empresarios, directivos, trabajadores, empleados. Todos estamos sufriendo cambios y al final el cambio o la crisis pues es constante. O sea, hay crisis desde que el mundo existe y bueno, lo que pasa es que parece también que todos los foros profesionales también de los que acudimos nos obligan a hablar de cómo la crisis financiera está transformando nuestras maneras de relacionarnos, nuestras maneras de trabajar, nuestras maneras de enfocar los negocios, y yo creo que en lo que hemos estado viendo hasta ahora pues hemos visto cómo las tecnologías nos están obligando a hacer todo esto, y yo creo que con ejemplos muy buenos como el de Ricardo, ¿no? Pero al final es un tema recurrente, y por recurrente a mí me parece que a veces también aburrido y se nos olvidan las cosas. Entonces siempre que hablamos de innovación parece que estamos obligados a hablar del futuro, y para mí el futuro no existe. En esto soy muy punky, nunca he pensado en el futuro, sigo sin hacerlo. Mañana no existe, lo único que existe es el hoy. Y lo que sí que creo es que en la medida en que seamos capaces de pensar y repensar el pasado en claves de presente, tendremos muchas de las pautas que nos ayudarán a caminar de manera más firme en un futuro próximo. Y esto es básicamente lo que os quería trasladar. Es para mí la esencia de la innovación, y todos asistimos a foros, asistimos a un montón de jornadas, de estudios, y al final dices, joder, realmente lo que hacemos es consumir información, ¿no? Y estamos infoxicados, ¿no? Como dicen muchos, y al final consumir es destruir en el sentido literal de la palabra, lo que significa consumir, destruir, extinguir la información. Esto no nos da conocimiento y esto nos ayuda a innovar. Por eso el mensaje de cómo somos capaces de, mirando el pasado, aprender y sacar cosas, es un poco lo que a mí me lleva muchas veces a recordar la máxima del Pantarrey, que además de ser una librería fabulosa que está en la calle Hernán Cortés, que os recomiendo a todos que paséis por allí para seguir innovando e inspirando en las claves en clave de comunicación y seguir educando. ¿Cómo podemos educar? Al final el conocimiento solo viene a través de nuestros sentidos. ¿Y qué estamos haciendo? Además de asistir a los foros y hacer másters y cosas así, parece que todo es una cuestión de dinero. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a educar nuestra vista? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar lo que escuchamos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer en nuestras vidas y a leer los que nos han precedido? Bueno, pues claro, esta es una discusión y una expresión de Pantarrey que viene de hace mucho, ¿no? Y había un señor que era Heráclito, que fue el que la acuñó. Pantarrey significa todo fluye, y decía una cosa que a mí me parece clave y que sigue siendo igual de vigente: que nada permanece en su ser, porque nadie puede bañarse dos veces en un mismo río. El río nunca es el mismo y nosotros somos siempre otros. No somos los mismos cuando nos metemos en ese río que cuando salimos. Ni el río es el mismo, ni nosotros tampoco. Entonces, esta es la esencia de la innovación, la colaboración, el choque de las sustancias, cuánto estamos dispuestos a mezclarnos con otros. Entonces, una de las claves de la innovación para mí claramente es esta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas por mezclarnos con otros? Frente a la postura de Heráclito, como toda la vida, pues estaba la de Parménides, que era coetáneo y que quizá porque estaba más cercano a Italia y al Vaticano tenía una concepción ya más teocrática del mundo y más permanente, ¿no? No hay un devenir, existe un ser que es compacto, es uno, todo sostiene la unidad del cosmos de una manera extrema, sin cambio, sin movimiento, en perfecto reposo. Nos pasamos el día conviviendo con gente que no quiere que las cosas cambien, porque ya les va bien. Yo desconfío de la gente que no quiere que las cosas cambien. La gente que se niega al cambio generalmente es gente que saca un provecho de otros, y no son gente
poco productiva y mucho más especulativa, siguiendo un poco las enseñanzas de hoy de Genís, que me ha encantado, ¿no? Entonces, hace 20 años conocí a este señor y desde entonces me acompaña, y desde entonces me hice fan de los jesuitas. Ahora más aún, que tenemos un papa que es jesuita, por fin, después de siglos. Y Baltasar Gracián tiene una cosa una máxima que me encanta, que es que los hombres somos más hijos de nuestro tiempo, el hombre es más hijo de su tiempo que de sus padres. Son las circunstancias, es el entorno. ¿Cuánto hacemos por entender el entorno en el que nos movemos? Entonces, claro, así tenemos que establecer un diálogo constante con el pasado, y este diálogo es el que establecieron, por ejemplo, gente como Nietzsche y Schopenhauer, que empezaron a releerlo, y esto hizo que la figura de Baltasar Gracián, un tipo de Calatayud, zaragozano, pues sea conocido en toda Alemania. Y no solo eso, sino que también incluso Vladimir Yankelevich, el filósofo y musicólogo francés, una vez salió en la tele hablando de Baltasar Gracián, y a partir de ahí los franceses también se aficionaron a Gracián. Y hasta el punto que, bueno, se empezaron a sacar ediciones de bolsillo del Oráculo Manual y Arte de Prudencia, que es un libro de máximas de cómo manejarnos en el mundo. En el mundo, claro, el mundo de Baltasar Gracián era un mundo barroco, parecido al nuestro, de muchos cambios, de muchas transformaciones, de caída de un imperio, donde sobrevivir en la corte era complicado. Y esto viniendo además desde un punto de vista no religioso me parece aún más interesante, ¿no? Bueno, pues gracias a Yankelevich y a la relectura se convirtió en un manual de ejecutivos. Entonces, ahora que escuchas esto de los coaches, ¿no? Y todos los libros de management que existen, bueno, pues yo os recomiendo que volvamos a esta lectura. A mí me hacía mucha gracia, ¿no?, que fuera lectura de aeropuerto, ¿no?, que pudiera en Alemania para los ejecutivos y directivos, ¿no?, la figura de Baltasar Gracián. Y me gusta este diálogo con el pasado, y me gusta el diálogo que estableces con Dios, ¿no? Y Marshall McLuhan, que fue, yo creo, un gran innovador y teórico del mundo tal y como lo concebimos hoy día. Y me gusta mucho esta foto porque, bueno, él era catedrático de literatura medieval y estas cosas, y sufrió una transformación, se convirtió al catolicismo, y bueno, pues aquí aparece con estos teléfonos, ¿no?, que de manera simbólica le permitían hablar con Dios, ¿no? McLuhan, cuando empezó a escribir sus libros a mediados de los 60, y que todos conoceréis, ¿no?, y por aquella famosa frase del medio es el mensaje, aunque la edición del 67 esta de Penguin ponía medio es el masaje, y le resultaba muy gracioso lo del masaje, ya lo dejó, ¿no? Ya lo dejó. Pero bueno, él al principio pensaban que era venía a comunicar que la cultura del libro había muerto gracias a la llegada de los nuevos medios y a la llegada de la televisión, y que como precisamente moría en la televisión y morían los libros, pues desconfiaban de él, ¿no? Él lo que dijo, que además de acuñar frases como esta, pues acuñó también el término de aldea global, y empezó. Él veía que toda la tecnología, todos los medios, todos los dispositivos son extensiones de nuestro cuerpo, como lo es el automóvil o la bicicleta de nuestros pies a la hora de andar. Y que una vez que nos subimos a ellos, transformamos nuestra manera de pensar. Esto sigue siendo igual de vigente, yo creo que a mucha gente se lo olvida, también cuando está hablando de las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos. Bueno, sí, esto siempre ha sido así, nos ha transformado. Lo interesante es saber cuál es nuestra conducta una vez que se produce esa transformación. Transformadores. Y transformadores como McLuhan, pues está este matrimonio que me parece maravilloso, que son matrimonio de Charles y Ray James, que eran unos tipos muy divertidos, el arquitecto, ella pintora, y a partir de ahí empezaron a diseñar, diseñaban sillas, y empezaron diseñando sillas porque durante la Segunda Guerra Mundial estaban experimentando en cómo ser capaces de doblar o hacer doblar la madera, buscar las curvaturas. ¿Y por qué durante la Segunda Guerra Mundial? Porque tenían que entablillar a los soldados americanos heridos en el frente. Gracias a esta técnica, gracias a esta tecnología, empezaron a desarrollar muchos de los diseños que siguen siendo igual de modernos a día de hoy que lo eran hace 50 años, ¿no? Todos conocéis el sillón, el Ames, o sillas como esta, que son las sillas que tenemos en la arena, y que gente como Herman Miller y Vitra pues comercializan en el mundo entero.
tiene la exclusividad. Claro, Herman Miller era un señor que fabricaba muebles y bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Cuando empiezas a ver, claro, dices, el modelo IKEA, el modelo de negocio de IKEA, pues no me parece tan novedoso, una vez que se lo han copiado de otros, que se llamaban así, Herman Miller. Entonces, descubres cosas, ¿no? Vas descubriendo cosas y descubres cosas como, por ejemplo, la manera de trabajar. Cuando os digo lo de mirar el pasado, dialogar y descubrir lo que hacían otros, porque es muy difícil innovar, es muy difícil pensar sin el apoyo. ¿Cuál es nuestro bagaje? Entonces, bueno, me fascinó saber que Google Earth ya se lo habían inventado estos tíos. El Powers of Ten, que es un pequeño vídeo que os animo a apuntároslo, Powers of Ten, para que os metáis en internet, en YouTube lo encontráis fácilmente, de un simple picnic, viajas por la galaxia. Esta experiencia de contacto, esta experiencia visual que tenemos de entender el mundo a través de Google Maps, se lo inventaron estos tíos. Entonces, seguro que no se le escapa a la gente de Google Earth, y empezaron a hacerlo así, cogieron un recuadro, le metían un metro y le ponían un exponencial, iban multiplicando por 10. 10 metros, iban subiendo, 10 metros, de 10 metros pasabas a 1000, de 1000 y iban haciendo cuadrados y iban saliendo hacia fuera del universo, fuera de nuestra galaxia, y en 10 minutos son capaces de recorrer la galaxia hacia afuera y hacia adentro. Es fascinante. Entonces, claro, yo cuando descubrí Google Earth estuve enganchado, no sé si fueron 10 horas, una noche entera, viajando por el mundo. Claro, cuando descubrí que estos tíos también habían inventado esto, ya la innovación es diferente, ¿no? Hicieron cosas maravillosas y os animo a que los descubráis, porque de la manera en que la gente trabaja y la gente piensa y la gente evoluciona, modificas tu manera de concebir el mundo, ¿no? Y bueno, Estados Unidos, en mitad de la Guerra Fría, hace una exposición en Moscú para que, claro, la gente que vivía al otro lado del telón de acero conociese cómo eran los americanos. Bueno, pues hicieron un pabellón fabuloso donde a través de estas múltiples pantallas, todo esto que veis aquí abajo son gente, imaginaros meteros en un espacio así, cómo era su forma de vida, cómo eran sus carreteras, cómo eran sus ciudades, cosas que de otra manera no hubieran tenido nunca acceso. Esta misma experiencia, pues lógicamente a las grandes marcas y las grandes corporaciones no se les escapó, y por ejemplo la gente de IBM pues les pidió que hicieran el favor de ver cómo podían seguir trabajando sobre esta misma manera. Entonces, bueno, pues hicieron el pabellón de IBM, el pabellón de los números, y tan de actualidad sigue siendo, después de 40, 50 años, IBM acaba de lanzar la aplicación para el iPad sobre las matemáticas, la historia de las matemáticas, que también es la experiencia de contacto y de usuario alrededor de esto es absolutamente fabuloso. Claro, dentro de ese hábitat pues te encuentras choque de sustancias de todo tipo de perfiles profesionales, de todo tipo de gente capaz de hacer casi cualquier cosa. Tenemos que, echando la vista al pasado, pues descubres gente que sigue siendo muy dirigente, como Diana Freeland, que revolucionó la manera de hacer el diseño de moda, la manera de diseñar las revistas, y a día de hoy pues cualquiera sorprende, ¿no?, que esto sucediera hace 40 años. Toda su experiencia en Harper's Bazaar y Vogue pues hace que siga siendo referencia absoluta. O Frank Lloyd Wright, quien en los últimos 16 años de su vida, de hecho en el 59, que es cuando muere, es cuando se inaugura el Guggenheim de Nueva York, que todos conoceréis, es capaz de revolucionar la manera en que nos movemos, la manera en que entendemos el espacio, la manera en que nos relacionamos. Pero sin eso no sería posible que hubiera salido un personaje como Rem Koolhaas. Rem Koolhaas, el holandés, periodista de formación y arquitecto después, pues es el responsable de edificios como estos, que tienen que ver mucho con la arquitectura orgánica y tienen que ver cómo entender el mundo y la manera de moverse. Os invito también a que veáis cómo un estudio de arquitectos, además, se convierte en un estudio de estudios sociales. Y cómo la manera en que se transforma el mundo está transformando las ciudades, está transformando la manera de relacionarnos, y eso como también transforma nuestra relación con las marcas, hasta el punto de que el propio Koolhaas pues tiene proyectos como el de la tienda de Nueva York
Prada, ¿no? El gobierno chino te puede encargar la sede central de su sede o trabajar para marcas. En este recorrido me interesan aprendizajes, como por ejemplo de esta pareja tan graciosa y tan peculiar, ¿no? Gilbert y George, no sé si los habréis visto alguna vez por ahí, son unos tipos fantásticos. Yo la verdad es que he descubierto hace poco y que estoy enamorado de ellos. Y bueno, pues estos tipos que estudian en St. Martin's College en Londres estaban bastante hartos de todo el mundo del arte conceptual, ¿no? Entonces, entendieron su tiempo, entendieron su momento, estaban hartos de todo eso y veían que el arte y las expresiones artísticas se habían alejado de la gente. Y bueno, como ellos eran escultores por formación, decidieron hacer la escultura viviente. Y se pintaron la cara como si fuesen simplemente mimos y se acostaron en los centros donde se consumía arte, ¿no? Esto les llevó a reflexionar y dijeron, bueno, ¿y si hacemos una escultura cantante? Entonces iban cantando por el mundo, empezaron haciéndolo subidos en una silla en una galería en Londres, y luego fueron por todo el mundo y por todo tipo de lugares y barrios cantando esto. Claro, se dieron cuenta que Andeniz de Arques, que era en ese momento un tema de referencia en la que sonaban en todas las radios, hacía que la gente se acercara y se interesara de nuevo por las expresiones artísticas. Y de ese contacto, pues ellos se metieron en un barrio que ahora mismo es el barrio de moda de Londres, ¿no? Toda la parte de London East End, en Spitalfields, pues que era un centro marginal, era un gueto de inmigrantes. Allí pusieron su estudio, su oficina, y empezaron a trabajar. Y hay una enseñanza ahí que me parece maravillosa, que es que del contacto con otras realidades, con otro tipo de personas, nace el respeto, del respeto nace la comprensión, y de la comprensión sale el amor. Y a partir de ahí, la honestidad con la que llegas a la gente es diferente, ¿no? Eso les llevó a hacer una serie de obras que son precursoras de Banksy. Empezaron a trabajar con fotos de precisamente los maricones, de los inmigrantes que habían en su barrio, con obras como estas, donde también mezclaban técnicas de manuales, ¿no? Y esta manera de entender el mundo, entender la realidad, pues hizo que fueran los primeros artistas occidentales en exponer en la antigua Unión Soviética, en la Rusia post-telón de acero, y los primeros en llegar a China. Claro, una pareja de homosexuales con una propuesta artística tan rupturista entre en un lugar así, y fue por iniciativa de ellos, ¿no? De China y de Rusia nos vamos a ir a Estados Unidos, y en Estados Unidos nos vamos a ir a este señor que le tengo especial cariño, es Herbie Gaylord. Herbie Gaylord es un publicista que es el que hizo esta campaña que todos conoceréis. Coca-Cola quería mandar un mensaje de paz al mundo entero y quería convertirse en una marca global, y entonces reunió junto a una colina a gente de todas las nacionalidades queriendo compartir su producto, ¿vale? Hicieron un jingle que todos conoceréis: al mundo entero quiero dar, ese que tenemos todos taladrados en el cerebro. Y el día que yo coincidí con él, le di las gracias. Este señor ha sido el primer ganador en Cannes de un león, de un Grand Prix en mobile. No existía la categoría de móviles, y él fue el ganador. ¿Y cómo? Pues gracias a un proyecto que también os invito a que conozcáis, sumamente interesante, auspiciado por Google, que es el Hybrid Project, que decidieron brifear de nuevo a todos aquellos grandes publicistas que hicieron campañas icónicas durante los años 40, 50 y principios de los 70, para ver cómo las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos y todo lo que ofrecían te obligaban a trabajar o retrabajar o repensar tu comunicación. Claro, de un jingle, de un spot donde tú quieres dar una Coca-Cola a todo el mundo, surgió una aplicación maravillosa que tú mandabas físicamente esa Coca-Cola a cualquier lugar del mundo, a través de una máquina, a través de una aplicación dentro del móvil. Haces real tu promesa. Entonces, sigue siendo igual de vigente, sigue siendo igual de innovador,
Y lo único que cambia es la tecnología y lo que cambia es cómo incorporas a lo que ya has hecho, el porqué de las cosas. Y os invito a que veáis la película, porque la película es un documental maravilloso donde se ve el proceso de presentaciones a los anunciantes, se ve el proceso de cómo Henry Gabor sale de su casita con su campañero, con sus trastos y se junta con toda la gente de Google, las oficinas en Nueva York, que no tienen ni idea, él no tiene ni idea de cuáles son esas posibilidades y cómo trabajan, y cómo les dirige él, y cómo le enseñan a él. En ese cambio de información, pues surgen cosas maravillosas como esta aplicación, ¿no? Que alguien desde Turquía, desde Nueva York, le puede mandar una Coca-Cola a un tipo en Buenos Aires. Seguimos en Estados Unidos y otro icono, para mí el gran referente es este señor, Bob Greenberg. Entonces, innovación en estado puro. Y dice, sí, puede ser innovación en estado puro, puede ser la vanguardia absoluta, un tipo así que un día se juntó con su hermano y gracias a él conocía a esta gente al matrimonio de los Sims, la verdad, porque yo no los conocía y él intentó replicar un poco la manera de trabajar de ellos y a partir de ahí me metí. Estos señores tienen una agencia que es RTA. RTA es la responsable de cosas como esta. Superman, los títulos de crédito de Superman, ¿no os acordáis, no? De cazafantasmas, los blockbusters, Celic, Woody Allen transformado en todo tipo de personajes. Ellos se encargaban de esto, de la postproducción, ¿no? Los títulos de crédito de Seven. Y bueno, de ahí pues han llegado a hacer muchas cosas hasta convertirse en la agencia digital de la pasada década, ¿no? Y me parece que tiene mucho mérito. Claro, estos tíos, por su manera de pensar, su manera de trabajar, su manera de relacionarse con la tecnología y de ir introduciéndola, han conseguido también que una marca pensada para corredores, con señores como los Waffle, ¿no? El tema de Nike, que dedicada a los atletas, pues llegue de un producto o de cómo hacer mejor esos productos, llegar a convertirlo en un servicio. Y de ahí nació el Nike Plus, que todos conoceréis y gracias al cual pues mucha gente, la alianza entre Apple y Nike, pues salió esta aplicación que ha generado esta comunidad por todo el mundo. Estos tíos, gracias a la tecnología y a su manera de pensar, pues hacen cosas como esta del Film Room, que me parecen maravillosos, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos de Kevin Durant? Si a los chavales les gusta mucho jugar al baloncesto, les gusta imitar a sus ídolos, enseñémosles cuáles son sus movimientos y no solo eso, sino que hagámosles a ellos también su firma. Y esta firma, estos son codificados los movimientos en los cuales tú entras a canasta, por ejemplo. Tú mismo como usuario te conviertes en un referente como Kevin Durant o cualquier otro, porque tienes una manera de moverte en el mundo y una manera de jugar al baloncesto. Me parece que este tipo de insights, este tipo de lógicas, esta forma de trabajar es la que te lleva a hacer cosas realmente diferenciales y grandes, ¿no? O por ejemplo, esta manera de concebir la realidad les ha llevado a lanzar el Flavor Print, que me parece también una idea completamente nueva, ¿no? Es los componentes e ingredientes, cada uno tenemos una huella de nuestros gustos. Hagamos una huella de nuestros gustos, hagamos una huella de la composición de los productos, hasta el punto que se puede convertir en la etiqueta, ¿no? De qué está compuesto. Finalmente, la gran innovación de estos tíos es el Fuel Band. Desarrollada junto con Nike, no os voy a explicar ahora lo que es el Fuel Band, que todos lo conocéis, pero esto es lo que ha hecho que una empresa que empezó haciendo créditos de cine, gracias al uso de la tecnología, haya desarrollado hasta convertirse en esto. Esto lo presentaron en Cannes el año pasado y hablaba precisamente Bob Greenberg de cómo ha cambiado la manera de relacionarnos y de concebir el marketing y la comunicación desde una lógica horizontal, ¿no? De portfolio de productos y de marcas, y ponía el ejemplo de Coca-Cola, al ejemplo de Exxon, que trabaja mucho desde la integración vertical, ¿no? Pasamos a un modelo funcional donde las marcas y los productos están obligadas no solo a fabricar, sino también a dar, ¿no? Yo hago un producto y también tengo que dar, ¿no? Siguiendo un poco las enseñanzas de Ricardo, que yo creo que las aplica muy bien. Él tiene unos productos, pero también habla de esos productos, genera un contenido en torno a su producto, porque eso es lo que le ayuda a tener una relación sumamente relevante con sus posibles compradores.
este ecosistema de cómo voy haciendo crecer una marca en torno al producto y del producto paso al servicio es lo que está produciendo que se transforme o que se convierta en referencia de innovación muchísimas de las grandes marcas. Esto es lo que hace Amazon, esto es lo que hace Apple, lógicamente, a través de todos los servicios y dispositivos que vais conociendo, y es el modelo que está siguiendo Google. No es baladí que en la 60ª edición del Festival de Cannes, que se cumplía este año, pues se haya hecho una exposición sobre la evolución y los grandes cambios de la publicidad. Se ha publicado un libro que es de Taschen, que también os invito a que lo veáis, porque son todas estas campañas icónicas las que están produciendo estos saltos, ¿no? Y el entender bien el pasado nos lleva a dibujar mejor el futuro. Yo creo que están aquí muy bien reflejadas. Claro, el salto que hay desde las campañas de Bernbach para Volkswagen, Piensa pequeño, al salto de Stratos de Red Bull, pues ha pasado mucho, ¿no? Han pasado muchos hitos que tenemos que tener muy claramente identificados y de donde puedes sacar muchísimas enseñanzas de cara a tu manera de pensar y a tu manera de seguir trabajando para quien sea, ¿no? Y con esto quería acabar diciéndoos que no nos podemos quedar parados, no nos podemos quedar sentados. Y parafraseando al grande Gilles Scott Heron, recientemente fallecido este año también, él también acuñó aquella frase de que la revolución no será televisada. Gracias a aquel tema, pues, ni va a ser televisada ni te la van a contar. O te pones o te dejas los cuernos buceando, investigando, entendiendo por qué pasan las cosas y por qué pasaron, o no vas a ser protagonista de nada. Como empezábamos hablando de filosofía y de que todo fluye, todo cambia, he citado a Heráclito, pues también quiero acabar con Heráclito, y para eso Ángel González le dice unas glosas que me parecen maravillosas, ¿no? Decía: nadie se baña 2 veces en el mismo río, excepto los muy pobres. Los más dialécticos, los multimillonarios, nunca se bañan 2 veces en el mismo traje de baño. La traducción al chino era: nadie se mete 2 veces en el mismo lío, excepto los marxistas-leninistas, y quizá también nosotros, los que nos dedicamos a la publicidad y a la comunicación. Y la interpretación del pesimista era que nada es lo mismo, nada permanece, menos la historia y la morcilla de mi tierra, las dos se hacen con sangre, se repiten. Así que nada, muchas gracias.